Mi nombre es Antonio Steven Vélez Delgado, estudiante de la Universidad Católica del Táchira, cursante del quinto año, sección A de la carrera Ciencias Políticas. El presente video se trata sobre la defensa de mi trabajo de grado para optar al título como licenciado en Ciencias Políticas, el cual lleva por nombre Estudios sobre la vigencia del Foro de Sao Paulo mediante el análisis de sus recientes resultados electorales y solidez en los principales partidos Morena, Frente de Todos y Frente Amplio. La problemática que da origen a esta investigación se refiere a que en los años 90 los principales gobiernos de Latinoamérica fueron gobiernos principalmente de tendencia de derecha, pero su desgaste económico, político y las crisis económicas suscitadas dieron paso a nuevos gobiernos de corriente de izquierda bajo el auspicio del Foro de Sao Paulo, el cual le dio el auge a principios de este siglo. En este sentido, los objetivos a investigar se hacen referencia a el andamiaje completo del Foro de Sao Paulo, describir los principales partidos en el caso de estudio como lo son Morena, Frente de Todos y Frente Amplio, analizar las últimas elecciones en las cuales se presentaron estos partidos y determinar si en los programas de gobierno de estos partidos aún permanece la vigencia del Foro de Sao Paulo a través de sus postulados. En vista de la ola conservadora que impactó a Latinoamérica, instaurando nuevos gobiernos de derecha en los últimos años en la región, restándole predominio e influencia al Foro de Sao Paulo. Para dar cumplimiento con el objetivo número 1 de esta presente investigación, que trata de definir el andamiaje del Foro de Sao Paulo en cuanto a sus miembros, su historia, su influencia política y sus postulados, partimos del hecho de que el Foro de Sao Paulo es una organización de partidos y movimientos de izquierda fundado en 1990 por el Partido de los Trabajadores en Brasil, el Sao Paulo, en cual este partido se vio involucrado en el contexto de la caída del muro de Berlín y con ello la disolución de la Unión Soviética, siendo esta la principal financista de las causas de izquierda en la región. Y los principales temas a debatir en este primer encuentro se trataba de la lucha contra el neoliberalismo y el imperialismo, este último por ser el impulsor de la doctrina Johnson, mediante el cual se establecieron gobiernos de derecha en la región que desembocaron incluso en dictaduras, pero con la finalidad de restarle importancia e influencia a los movimientos de izquierda en Latinoamérica. En el primer encuentro fue denominado como Encuentro para Organizaciones Políticas de Izquierda de América Latina y el Caribe, y fue hasta el encuentro número 2 que llevó por nombre Foro de Sao Paulo, realizado en la Ciudad de México. En lo posterior, todos los foros y encuentros que se fueron realizando a lo largo de estos años, se marcó la atención de movimientos ambientalistas, feministas y todos aquellos que agrupa la corriente política de la izquierda. Y no será hasta 1998, con la entrada de Hugo Chávez al poder, en que el Foro de Sao Paulo establezca su predominio en toda la región, copando casi todos los gobiernos de la región latinoamericana en consonancia a los partidos de izquierda pertenecientes a esta organización. No obstante, ante la ola conservadora que vino impulsando gobiernos de derecha en la región en los últimos años, el Foro de Sao Paulo ha marcado un importante retroceso en su influencia y en sus resultados electorales, evidentemente. Por lo cual, en su último encuentro, marca la línea primordial de fortalecer nuevamente estas organizaciones y darle un reimpulso para nuevamente configurar el predominio del Foro de Sao Paulo en la región ante estos gobiernos de derecha que, según denuncia el foro, han traído desigualdad, pobreza en todos los aspectos políticos y sociales en sus vidas nacionales. Por otra parte, el financiamiento que engloba el Foro de Sao Paulo es una variable de la cual no se ha podido determinar en vista de que no hay ningún documento, ninguna resolución que marque propiamente el financiamiento de esta organización, por lo cual vale destacar que al ser una organización que quiso distanciarse de las distintas internacionales, no es un cuerpo burocrático establecido y permanente, por lo cual cada encuentro del foro lleva otro proceso distinto de organización y de financiamiento. En cuanto al objetivo número 2, busca describir la estructuración política e ideológica y la influencia política de los tres principales partidos del caso de estudio. En el primer lugar, Morena, que nace como una asociación civil en el 2011, impulsada por Andrés Manuel López Obrador.
Esta fue una plataforma el cual usó este candidato para llevarlo a las elecciones presidenciales de 2012, perfilándose como el principal candidato de izquierda. En estas elecciones, si bien no participó Morena, López Obrador obtiene un importante resultado electoral que lo perfila como el candidato de izquierda más votado en la historia de México. Posteriormente, ante esta base electoral, Morena se cataloga o se configura como partido político en el 2014, impulsando en el 2015 las elecciones legislativas, en el cual obtiene escuetamente unos pocos senadores, pero sin duda marca el inicio de la carrera electoral de este partido, por lo cual en el 2018 gana abrumadoramente las elecciones bajo la figura de Andrés Manuel López Obrador y en coalición con otros partidos de izquierda, el cual llegó a tener un importante resultado electoral de 30 millones de votos al ser Morena, marcar un hito histórico al romper el sistema político mexicano que era predominado por el PRI y por el PAN. El Frente de Todos nace como una alianza electoral, pero que tiene sus inicios, desde el Frente para la Victoria, que desde 2003 capitalizó la victoria electoral de Néstor Kirchner, el cual sus políticas adelantadas, que superó la crisis del 2001, le permitió catapultarse en el 2005, 2007 y en el 2008 su permanencia en el poder, pero esta vez bajo la figura de su esposa Cristina Fernández. En el 2015, el partido Frente para la Victoria sale del poder por la coalición Cambiemos del derechista Mauricio Macri, en el cual entre esta nueva idea política y en esta nueva conducción política de la Argentina, el Frente para la Victoria se transforma bajo la iniciativa de Cristina Fernández en Unidad Ciudadana para presentarse a las elecciones legislativas del 2017 y hacerle freno a las políticas económicas llevadas adelante por Mauricio Macri, en el cual no tuvo un buen resultado electoral. Pero en el 2019, durante el impulso que tuvo nuevamente las fuerzas peronistas ante las políticas ineficientes en materia económica por parte de Mauricio Macri, les dieron un nuevo impulso y ante el buen recuerdo que tenían dentro de la conciencia argentina por impulsar programas de gobierno de tendencia progresista, asistencialista y proteccionista, le dieron nuevamente retorno al poder del kirchnerismo. El Frente Amplio es el partido que gobernó los últimos 15 años de Uruguay, que se define como una corriente antioligarca, antiimperialista y de izquierda socialista. Llega al poder en el 2005 bajo la figura de Tabaré Vázquez y en vista del adelanto de todas sus políticas en materia económica y social, logra aglutinar los apoyos para que en el 2009 nuevamente sea electo el Frente Amplio como partido de gobierno, pero bajo la figura de José Mujica. Durante las políticas emanadas y en seguimiento de estas políticas en materia económica y social es lo que le brinda la reelección del Frente Amplio en las elecciones de 2015, nuevamente estando Tabaré Vázquez en el poder. Esta hegemonía que venía llevando adelante el Frente Amplio se vio interrumpida en las elecciones de 2019 por el Partido Nacional y su principal líder, Luis Lacalle Pou, el cual gana las elecciones generales del Uruguay poniéndole fin al gobierno del Frente Amplio, que deja el poder marcando una importante influencia aún en la vida política del Uruguay. El objetivo número 3 busca analizar los resultados electorales recientes de los partidos Morena, Frente de Todos y Frente Amplio. En primer lugar, Morena. López Obrador, que es el actual presidente, se vendió desde hace mucho tiempo como un candidato outsider, como un antisistema, el cual denunció fraude en las elecciones de la gobernación de Tabasco en 1995, en las elecciones presidenciales de 2006 y en las elecciones presidenciales 2012, configurándose como una nueva figura o una nueva alternativa política para el país mexicano. Sin embargo, los grandes escándalos de corrupción que mancharon toda la gestión de Enrique Peña Nieto fueron uno de los principales impulsos que le dio al electorado para inclinar su votación hacia López Obrador, que además en este nuevo proceso electoral se presentó como una figura conciliadora, incluso recogiendo apoyos de un movimiento de derecha evangelista, lo cual configuró toda una serie de razones por las cuales el voto hacia López Obrador
se catalogó como una de las principales victorias más pronunciadas en la historia mexicana al recoger 30 millones de votos, representado en el 56% de la elección, una distancia muy lejos de del segundo candidato a esta elección, que representó un 22%. Sin embargo, la imagen de López Obrador, al ser vendida como un candidato antisistema, le dio cierta similitud a las políticas y al personalismo empleado por Hugo Chávez, el cual generó una serie de expectativas a lo cual será su gobierno. En Argentina, la nueva alianza, el Frente de Todos, se fundamentó en aglutinar todos los movimientos peronistas en contra de la elección de Mauricio Macri y de esta manera impedir su posible reelección. Alberto Fernández se perfiló como la estrategia perfecta para esta contienda, debido a que la imagen de Cristina Fernández, si bien contaba con cierto respaldo de las personas, su figura manchaba en ciertos casos de corrupción y en otros conflictos legales, por lo que Alberto se perfilaba incluso como un crítico al kirchnerismo dentro del peronismo, el cual fue la estrategia perfecta para aglutinar todas estas fuerzas y así llevarlo a la presidencia con el 48% de los votos, no tanto alejado del 40% de Mauricio Macri. Lo que sí vale la pena resaltar de esta elección es que fue una elección netamente económica, el cual es una respuesta de la ciudadanía en contra de las políticas de Macri, pero si bien supo ser capitalizadas y dirigidas por la izquierda representada en Alberto Fernández y en Cristina. En el caso del Frente Amplio de Uruguay, las principales divergencias que se presentaban dentro del Frente Amplio fue lo que condujo a la candidatura de Daniel Martínez, pero sin contar con el completo apoyo de Tabaré Vázquez en esta elección. Además, otro de los indicadores por los cuales el partido Frente Amplio fue reprobado en estas últimas elecciones fue el tema económico, ya que después del 2015 Uruguay presenta un estancamiento económico y la aceleración de la conflictividad social que se vivía dentro del país y que aún se vive. Además, esta estrategia fue aprovechada por la propia oposición, que por fin, durante todos estos años de gobierno del Frente Amplio, logró ponerse de acuerdo, aglutinar esfuerzos e ir encaminados en la segunda vuelta con Luis Lacalle Pou a la elección presidencial, que eventualmente fue electo con el 48% de los votos, pero solo con un mínimo margen de ventaja hacia el candidato frente amplista, que fue Daniel Martínez. Por lo cual, el partido Frente Amplio sigue siendo una fuerza consolidada y con importante presencia dentro de la vida política de Uruguay, siendo para el actual presidente un reto importante a superar en cuanto a direccionar su canal de gobierno. Pero dentro de sus alocuciones, si bien prometió un cambio de dirección política en Uruguay, también estableció el compromiso de no romper todos los logros avanzados, incluso en materia social, por parte del Frente Amplio durante sus 15 años de gobierno. El cuarto y último objetivo de esta investigación plantea determinar la influencia del Foro de Sao Paulo en los programas de gobierno presentados por los partidos estudiados. Cabe destacar que el Foro de Sao Paulo plantea la lucha contra el neoliberalismo, el antiimperialismo, y en su último encuentro planteó la necesidad de defender las causas frente al aborto y la diversidad sexual y los frentes feministas. En el caso de Morena, el programa de gobierno se reduce a la lucha neoliberal de los anteriores gobiernos que habían implantado en México, y además hacer frente a las privatizaciones que fueron llevadas adelante en los anteriores gobiernos. En el Frente de Todos, su programa se reduce a combatir las políticas neoliberales llevadas adelante por Mauricio Macri y principalmente su deuda con el Fondo Monetario Internacional. Además, abrir programas en contra de la discriminación sexual y en impulso hacia los frentes feministas. En cuanto al Frente Amplio, bien sus políticas ya se venían llevando adelante en favor del aborto, el matrimonio igualitario y las políticas sociales emanadas de este gobierno. Por lo tanto, su programa se reduce a darle continuidad a este tipo de políticas que van alineadas con el Foro de Sao Paulo y además restarle el avance al conservadurismo que venía llevando impulso dentro de la región. Con lo anteriormente expuesto,
podemos determinar que el Foro de Sao Paulo es una organización política de izquierda que le va a hacer frente a los programas neoliberales presentados por los gobiernos de derecha. Por otra parte, los partidos políticos que integran el Foro de Sao Paulo, principalmente los 3 casos de estudio, marcaron una importante fluctuación en lo que es la nueva ola de impulso del Foro de Sao Paulo para categorizar nuevamente el predominio dentro de la región. Estos partidos marcan hitos importantes en sus historias nacionales del país. Por parte de Morena, la llegada del primer presidente de izquierda a este país. Por parte del Frente de Todos, el retorno de la izquierda al poder y del kirchnerismo. Y por parte del Frente Amplio, la sorpresiva salida de la izquierda del poder, lo cual se vino determinando en sus últimas elecciones. Por lo tanto, en sus programas de gobierno se pudo determinar una alineación frente a los postulados del foro, que si bien Uruguay plantea unas posturas más moderadas, pero sí lleva adelante los principales objetivos y postulados que el Foro de Sao Paulo ha venido planteando, en el cual, en su último encuentro, en su última resolución, marca el apoyo a estos 3 principales partidos. A Morena, el apoyo hacia el gobierno de López Obrador ante la guerra arancelaria que venía llevando el año pasado con los Estados Unidos. Hacia el Frente de Todos alentó a las candidaturas de Alberto Fernández y Cristina Fernández para la consecución del poder y alentó también al Frente Amplio para su posible reelección en el Uruguay. Con todo esto, esta investigación tiene el propósito de determinar la nueva ola de izquierda que se lleva adelante en la región por parte del Foro de Sao Paulo. Agradecido con todas las personas que formaron parte del proceso de esta investigación y de todos los medios necesarios para esta exposición, al tutor que en estos momentos me están viendo y a todos mis compañeros. Muchísimas gracias.